Y es que en Buenos Días Latino no se nos escapa nada, ni los escalones. La invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como invasión de Playa Girón o la Batalla de Girón, fue una operación militar en que las tropas de cubanos exiliados apoyados por los Estados Unidos intentaron invadir Cuba en abril de 1961, comenzando por crear una cabeza de playa, formar un gobierno provisional y buscar el apoyo de la OEA y el reconocimiento de la comunidad internacional. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas. Fue completamente aplastada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores murieron y los cubanos capturaron a otros 1.200 junto con importante material bélico. Y hoy nos acompaña el jefe del Batallón 5, el señor Ricardo Montero Duque. Don Ricardo, un placer para mí. Para mí es un y los escalones no, mire, no vencen a uno de Playa Girón. Que entrada más espectacular. Esas entradas suyas son espectacular. Estos son los cubanos de arraigo y por eso es que Sí, lo señora. tenemos aquí. ¿Qué nos falló en Playa Girón? Falló el incumplimiento del plan original. Eisenhower planificó que se entrenaran a grupos de exiliados cubanos para invadir la isla y para recuperar el control de la isla. Ustedes invaden con el presidente Hubo Kennedy. un cambio. Al comienzo el plan ¿Cuál era era el crear plan inicial? grupos de guerrillas en Cuba. Y se entrenaron a personal como guerrillas. Después vino el cambio y aumentó el reclutamiento y se creó una unidad militar ya compacta para hacer una operación como no se había hecho en América, ¿no? Fue una operación de desembarco por tierra y por mar y por aire. Pero el fallo ocurre cuando consistía en que la aviación, el techo va a ser nuestro. Nosotros teníamos aviación y que se iba a eliminar la aviación cubana con bombardeos previos. Se hizo un bombardeo el día 15, debía haber habido otro bombardeo el día 16, se suspendió, el del día 15 se redujo y cuando comenzó el desembarco el día 17 teníamos encima los aviones enemigos que frustraron completamente el desembarco. ¿Cuál era su posición en ese momento y cuál era el plan de ataque del batallón número 5? Ok, el batallón número 5 era el apoyo de una fuerza que iba a invadir dentro de la Bahía de Cochinos, porque Playa Girón está fuera de Bahía de Cochinos, a la entrada. Y habían 3 desembarcos, uno dentro de la bahía, uno ¿cómo se llama? En Girón y otros más hacia el este para impedir cualquier refuerzo que viniera de Cienfuegos. Pero al interrumpir los aviones enemigos se frustra, se suspende el tercer desembarco y se hace junto en Girón. El batallón 2, que era el principal, está desembarcando cuando no ha terminado de desembarcar. ¿Cuántos hombres tenía el batallón 2? ¿Recuerda Bendiga. cuántos hombres tenía el batallón 2? Aproximadamente cuántos hombres disponía el Bueno, se batallón. le llamaba batallón, pero eran batallones de 180 hombres, eran esqueletos de batallón. Okay. ¿Y el suyo, el batallón 5? Y 165. 165 hombres. Porque eran un esqueleto de batallón, nosotros traíamos armas para 5.000 hombres más. Okay. Y de esos 665 hombres de su batallón, ¿cuántos sobrevivieron? No, nosotros tuvimos alrededor de 16 o 17 bajas, entre muertos en el barco, ahogados, porque el barco, antes de terminar el desembarco, le dieron un cohetazo y se embarrancó. Y entonces nos quedamos sin medios de desembarcar, sin embarcación, sin los botes. Y estuvimos ahí desembarcados poco a poco hasta las 4 de la tarde aproximadamente. ¿Fueron traicionados por el gobierno norteamericano? Yo estimo que sí. Yo estimo que sí. ¿Cuál pudo haber sido el convenio para preferir
otorgar sus vidas, mandarlos ustedes directo a una muerte segura prácticamente. ¿Cuál fue el convenio del presidente Kennedy en ese momento? ¿Qué piensa usted que pudo haber sido el convenio del presidente Kennedy? Al principio, porque cuando nosotros comenzamos el desembarco no sabíamos nada de que habían suspendido el bombardeo del 16. Nosotros estábamos confiados que el plan se había cumplido a cabalidad. Pero las opiniones varían con el tiempo. Después de eso yo he intercambiado opiniones, he leído y la conclusión es que fue Stevenson el responsable, porque Stevenson era un aspirante presidencial y en ese momento era el representante de Estados Unidos en la ONU y se sintió traicionado por Kennedy, porque no lo advirtieron del desembarco y cuando la representación cubana, que actuó muy violentamente, lo acusó de intervenir en Cuba. Él según periodistas y posteriormente dicen que él se dirigió a Kennedy y le dijo que a él no le podían hacer eso. Y entonces, pues... Una lucha de poder interno. Pero ya en ese momento, Kennedy había cortado parte del desembarco. ¿Qué aprendieron ustedes los cubanos o la resistencia cubana o los exiliados cubanos de Bahía de Cochinos? Aprendimos que estábamos solos, que hemos seguido solos todo el tiempo, porque nadie ha oído las quejas de los cubanos. Todos los gobiernos reconocen al gobierno cubano como un gobierno legítimo y es un gobierno completamente ilegítimo, es una dictadura. Y entonces los supuestos gobiernos demócratas mantienen relaciones con un gobierno, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, con un gobierno que es una tiranía dictatorial, lo que hay en Cuba por más de 50 años. Para usted. Y nosotros hemos seguido la lucha con pocos recursos porque estamos siendo reprimidos por los mismos Estados Unidos. Pero hemos continuado la lucha y la vamos a continuar, aunque sea gata con las uñas. Así sea cayéndose en los escalones. Hasta cayéndonos en los escalones, pero vamos a continuarla. Para usted. Sí. Que usted ve una salida democrática con elecciones para Cuba, o los Castros tienen que desaparecer del mapa. No, mientras ellos no desaparezcan, no hay ninguna posibilidad de que haya una salida democrática. Ellos no van a soltar el poder. No, incluso están preparando ya la sucesión. ¿Quién podría ser un sucesor para ellos? O una sucesora para ellos. Otro Castro. ¿Pero cuál de los Castro cree usted que están preparando? Pues un hijo de Raúl. ¿Podría ser Mariela? Sí. ¿Cuál? ¿Mariela Castro? No, no creo. No creo. Bueno, yo pregunto. Ella está muy adelantada. No es para... Ha elegido como su pendón la bandera multicolor. Entonces, el arco iris. Sí. El arco iris. El arco iris. Y yo quiero que usted envíe, siendo uno de los principales que estuvo en Playa Girón, han pasado desde 1900. Ella estuvo casada con un superespía. ¿Usted no conoce la historia de Mariela? No conozco a fondo la estaba casada con un superespía. Pero eso lo vamos a hablar chileno. en otra ocasión, porque entonces lo voy a tener que invitar para otra hora más de programa. Yo quiero que usted envíe un mensaje a los cubanos de hoy, a los que se han desligado realmente del sufrimiento de Cuba. ¿Cuál es el mensaje para toda esa gente que llega y como que, oye, ya está bien, ya paren ustedes los cubanos antiguos de quejarse de Cuba? ¿Cuál es el mensaje para ellos después de tantos años de sufrimiento? Yo me referiría a la historia de Cuba. La liberación de Cuba, de la colonia, la dirigieron los viejos. Y me refiero a los viejos, a los veteranos de la guerra del 68 que se frustró
Y fueron los que inspiraron a los jóvenes como Martí, que fue el gran cerebro, ¿no?, de la liberación de Cuba, pero fue inspirada por los viejos, por Máximo Gómez, por Maceo, por toda la playa de aquella de combatientes que estuvieron 10 años y lo entregaron todo. Y después tuvieron que dejar las armas, se fueron al exilio y regresaron. Pero ya regresaron con los muchachos jóvenes. Yo creo que, y tengo esperanza de que en Cuba todavía hay juventud, y aquí mismo en el exilio hay juventud que oiga a los viejos, a los veteranos. Yo tengo 89 años ya, así que... todavía quedan, y nos quedan 89 más. Y varios escalones por el camino. Bueno, pues muchísimas gracias, don Ricardo, de la Brigada 2506, jefe del 5º Batallón de la Invasión de Bahía de Cochinos. Y de la Unión de Expresos Políticos y de la Unión de zona Expresos norte Políticos de Estados Unidos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vine a estrechar los lazos con la Unión de Expresos de aquí del área. Que ahí quiero después conversar también. Usted no se me va, más adelante voy a estar hablando con usted. Okay. Pero muchísimas gracias, porque el tiempo en televisión es corto y creo que tenemos una cita pendiente para después. Señores, y con este gran orgullo para toda Latinoamérica, nosotros nos vamos a una pausa, porque más adelante viene la abogada Vitalia para responder las preguntas que nos envían nuestros televidentes aquí en Buenos Días Latino. Lo conversamos.